no solamente, digamos, ya de la corrupción de Norma Piña que ha sido exhibida constantemente. No, esto llega todavía más lejos. El Poder Judicial de Norma Piña estaba dispuesto a poner en riesgo la soberanía nacional. ¿Se acordarán ustedes cuando los porros de Norma Piña decían que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario? Incluso recurrir a sus jueces para liberar delincuentes con tal de detener la elección del Poder Judicial. Bueno, pues no era broma. De verdad, estaban dispuestos a hacerlo. Y es que en una operación completamente secreta y encubierta, el gobierno de México, de último momento y para sorpresa nada más y nada menos que de los periodistas, el gobierno mexicano tomó acción para detener las chicanadas de un poder judicial dispuesto a liberar delincuentes. El Poder Judicial estaba por liberar a por lo menos entre 10 y 15 delincuentes de los que acaban de ser extraditados a Estados Unidos en una operación encubierta y de completa colaboración con el gobierno de México. ¿Qué van a decir ahora estos personajes? ¿Qué van a decir los prianistas? ¿Con qué maroma va a salir la oposición para criticar que el gobierno de Claudia Sheinbaum haya extraditado a estos personajes si hoy sabemos que la única explicación que tiene esto es que el Poder Judicial estaba a punto de liberarlos y en qué hubiera recaído todo esto? Pues hubiera recaído nada más y nada menos que en la implementación inmediata de los aranceles. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues resulta que México entregó a 29 criminales de alto perfil a Estados Unidos. Entre estos personajes estaríamos hablando de Rafael Caro Quintero, el Z40, el Z42, varios, si no es que la mayoría de los líderes más violentos del país. Aquí está la lista, los rostros de todos estos criminales que acaban de ser extraditados de última hora al gobierno de Estados Unidos. Pero ese no es el escándalo. El escándalo va mucho más lejos de que hayan extraditado a estos personajes a Estados Unidos. La cloaca que se destapa es que si no los extraditaban, el Poder Judicial los estaba preparando para liberar en septiembre. Al menos 12 de ellos estaban a punto de recuperar su libertad. El Poder Judicial estaba a punto de dejarlos en la calle. Otra vez, de regreso en las calles de nuestro país, al menos a 12 de los 29 criminales que acaban de ser extraditados a Estados Unidos. Valdría la pena que la oposición, que anda tan investigadora, que la derecha mexicana, que le encanta informarse de quiénes son los abogados del narco, pues valdría la pena que fueran investigando quiénes son los jueces que les dieron los amparos y quiénes estaban a cargo de estos personajes preparando ya su liberación. Tanto le interesa a la oposición saber quién tiene nexos y quién no tiene nexos con la delincuencia organizada. Bueno, pues deberían empezar por investigar al Poder Judicial de Norma Piña. Quienes defienden al PRIAN quedaron en ridículo. ¿Por qué? Pues porque además de que no tienen cuadros políticos, le terminan pagando a gente como Lili Telles, como Marco Cortés, que no hacen más que exhibir su soberbia, su ambición, que son unos vendepatrias, y hacer el ridículo además. Una vez más, la oposición queda como unos verdaderos payasos al ver que varios delincuentes son extraditados a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí en México no hay complicidad con ellos. Eso es combatir a los delincuentes, no como la absurda y ficticia guerra de Felipe Calderón. Bueno, ya hasta personajes como Joaquín López Dóriga lo dicen. Fíjense, Joaquín López Dóriga, que también nada más le está buscando 3 pies al gato, publicó a través de sus redes sociales, a través de su cuenta de X, esta información. Son 29 los extraditados hoy a Estados Unidos, todos relacionados con los más importantes cárteles de las sustancias ilícitas. Al menos 12 de ellos iban a ser liberados por sus juzgadores antes de septiembre, entre los que estaban Rafael Caro Quintero y otros tantos. ¿Cómo va a explicar? Me pregunto, ¿cómo va a explicar la oposición, la derecha mexicana, que su poder judicial, al que tanto defendieron y al que tanto siguen defendiendo hoy en día, hubiera estado a punto de liberar al menos a 12
de estos delincuentes que acaban de ser extraditados de manera inmediata a Estados Unidos. Y es que el escenario se pone todavía peor para la oposición, porque no solamente estamos hablando de esta extradición masiva. Bueno, hablamos de las maromas de la derecha mexicana. Miren, Marco Cortés salió inmediatamente a decir que la presidenta Claudia Sheinbaum tenía que informar si la extradición de estos delincuentes era parte de lo negociado para evitar la imposición de aranceles o si era moneda de cambio para mantener el silencio del Mayo. Dice Marco Cortés, la extradición de delincuentes mexicanos a Estados Unidos revela la urgencia de tener un acuerdo binacional que frene el terror, extorsión, violencia y muerte que provocan estos grupos delictivos. Esto dice Marco Cortés, que o se negoció para evitar la imposición de aranceles o es una moneda de cambio para mantener el silencio del Mayo. Marco Cortés apenas hace unos días estaba pidiendo y rogando desde el Senado de la República que se tipificara en México a los grupos criminales como terroríficos para darle acceso y dejarle las puertas abiertas al gobierno de Estados Unidos. Luego hizo berrinche porque por supuesto que su propuesta no pasó porque nadie quiere la intervención extranjera y mucho menos abrir las puertas al ejército y a los militares de Estados Unidos. Bueno, pues la nueva maroma de la derecha mexicana es que esta extradición es con motivo de moneda de cambio para mantener el silencio del Mayo. Y lo único que a nosotros nos queda claro es que, perdón que lo diga, pero ningún chile les embona. En este gobierno no se negocia cosas como las que sí negocia Marco Cortés, notarías, terrenos, moches, puestos, como Marco Cortés lo hacía con sus socios criminales y delincuentes del PRI, que por cierto, no eran tan tontos como para ponerlo por escrito y encima publicarlo. A ver, Marco Cortés y sus aliados, sus amigos, no van a estar conformes con nada. Hoy, México realizó una extradición masiva de 29 personas a Estados Unidos. 12 de ellos iban a ser liberados por el Poder Judicial de Norma Piña, pero de esto no van a decir ni una sola palabra los opositores, porque no les conviene. Lo que van a decir y la narrativa que van a empezar a adoptar, pues es nada más y nada menos que el gobierno de Claudia Sheinbaum negoció 29 criminales a cambio del silencio del Mayo. ¿Se imaginan ustedes esta situación? A la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo, te voy a mandar 29 delincuentes de los de más alto calibre con tal de que el Mayo se quede callado y no se revele nada. ¿Se imaginan ustedes esto? Esto es un duro golpe. No nada más para la delincuencia organizada. Esto es un duro golpe también para los prianistas y sus narrativas que cada vez se caen más y más. Norma Piña y su pandilla estaban por liberar a cuando menos 12 de estas personas, delincuentes de alto rango, que acaban de ser extraditados a Estados Unidos. Pero Alejandro Moreno vive en otro mundo, dice que Morena es un narcopartido, que la gente está muy molesta e incluso inconforme con este gobierno. Es obvio que Alejandro Moreno vive en una realidad alterna. Entonces, aquí no hay que distraernos, Azucena. Aquí hay que hablar de lo importante del país, del crimen organizado, de que Morena ha destruido este país, de que está señalado el gobierno de México por tener vínculos con el crimen organizado y que no hay una sola acción que este gobierno haya hecho para clarificar su posición, porque verdaderamente no solo es crítico, es peligrosísimo que esté catalogado México a nivel mundial como un narcogobierno. Por ello, nosotros en el PRI hemos tenido una posición firme, hemos tenido una posición clara. Y con respecto a las mediciones, pues bueno, tú sabes que esta ha sido una campaña permanente para generar una narrativa de que Morena es indestructible, de que Morena nadie le puede ganar, siempre las cifras manejables y vistas desde la perspectiva de cada quien, pero ya queda claro que las encuestas han fallado en todos los lugares, en todos los sentidos, y es un mecanismo de Morena de estar filtrando encuestas a los medios de comunicación para generar una percepción de triunfo, pero el pueblo de México está harto, vamos avanzando y bueno, pues tendremos que construir candidatos.
De verdad, el pueblo de México está harto de Morena, del gobierno de Claudia Sheinbaum, porque la percepción dice, y no solamente hablamos de las encuestas, sino que en las calles se nota, y en los resultados electorales y en las urnas se nota que el pueblo está harto, pues, del PRI, básicamente. Alejandro Moreno vive en una realidad alterna. Dice que las encuestas mienten, que son manipuladas. La única encuesta que de manera reiterada mintió y los engañó fueron las encuestas de México Elige y la de Massive Caller que le daban a Alejandro Moreno y a Marco Cortés para confirmarles que Xóchitl Gálvez estaba ya alcanzando a Claudia Sheinbaum y que muy seguramente llegaría a la presidencia de México. Alejandro Moreno dice que el de Claudia Sheinbaum es un narcogobierno, lo mismo que repiten los panistas, lo mismo que repiten los de Movimiento Ciudadano. Pero al final del día, Claudia Sheinbaum y su gobierno, con toda su estrategia de seguridad y con todo el gabinete de seguridad, están combatiendo a los criminales y no nada más de un solo grupo delictivo, porque recordemos que hubo gobiernos en este país que fingían combatir la inseguridad en México y solamente pues le favorecían a su grupo criminal preferido. Es el caso de Felipe Calderón, el gobierno panista, que puso a Genaro García Luna al frente, al mando. ¿Y qué hizo García Luna? Una guerra simulada en donde supuestamente ellos decían que iban a combatir a la delincuencia organizada y solamente beneficiaron al grupo criminal de preferencia de García Luna, al que pertenecía, con el que colaboraba y por el que hoy está preso en Estados Unidos. Y Genaro García Luna terminará preso en Estados Unidos en compañía de estos 29 criminales que acaban de ser extraditados al gobierno de Estados Unidos. Y Alejandro Moreno dice que este es un narcogobierno, que nadie los quiere, que Morena. Pero bueno, habría que escuchar al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, priista, echándole porras a Claudia Sheinbaum. Y la mejor manera de honrar la confianza de la gente es cumpliendo. Y la presidenta le está cumpliendo a Durango, le está cumpliendo a Coahuila y le está cumpliendo a México. El miedo no anda en burro, ¿verdad, Manolo Jiménez? Nos queda clarísimo si los priistas tienen una larga cola que les pisen, incluido al gobernador de Coahuila, que ahora anda de lambiscón con la presidenta Claudia Sheinbaum, igual que el gobernador priista de Durango. ¿Por qué? Porque saben que el PRI está a punto de extinguirse. Las únicas opciones y perfiles que tiene el PRI hoy en día para contender en 2030 son o Alejandro Moreno, que se autoimponga solito, o Manolo Jiménez o el gobernador del estado de Durango, y francamente, los dos hasta se visten de color guinda para recibir a la presidenta de México. Entonces, pues vamos viendo cuál es la verdadera percepción de la realidad que tiene Alejandro Moreno, porque parece estar muy alterada. Hoy, 29 generadores de violencia fueron extraditados por el gobierno de México a Estados Unidos. Entre ellos fundadores de grupos criminales y líderes de la delincuencia organizada. Muchos de ellos, alrededor de 12, iban a ser liberados en septiembre por jueces en México. Esta es la opinión y el análisis del abogado penalista, especialista en seguridad y Fuerzas Armadas, César Gutiérrez Priego. Organizada fueron extraditados a los Estados Unidos. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, abogado, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un hecho inédito, un hecho histórico, cuyas implicaciones habremos de analizar contigo el día de hoy. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Juan, como siempre, un placer saludarte. Y sí, me parece que estamos viendo historia, ¿no, mi querido Juan? Imagínate, la DEA y el gobierno de los Estados Unidos llevaban 40 años solicitando la extradición de Rafael Caro Quintero, 40 años, y hoy por fin está extraditado. Y me parece que incluso esto es un triunfo histórico, no solo para el gobierno de los Estados Unidos, sino para la DEA. Recordemos que a él se le mencionaba como el actor intelectual y material del homicidio de Enrique Kiki Camarena, agente encubierto de la DEA. Entonces, cuando nosotros vemos algo de este estilo, me parece que hay algo que rompe una narrativa, mi querido Juan. ¿Cuántas personas, cuántos medios de comunicación, cuántos especialistas no señalaron que no se llevaban a cabo las extradiciones de jefes de grupos criminales porque el gobierno tenía miedo de que pudieran hablar o señalar quiénes los apoyaron? Hoy me parece que con este hecho se demuestra que no tienen absolutamente nada que esconder y que el gobierno de los Estados Unidos los juzgue conforme a sus leyes, y a quienes quieran ofrecerles tratos como testigos protegidos, que lo hagan, porque no tienen nada que esconder.
A ver, César Gutiérrez Priego, ahí está este hecho inédito, hablas de parte de las implicaciones, pero me parece que hay que tener una perspectiva, una mirada mucho más amplia de lo que esto significa, porque responde a una enorme cantidad de cuestiones, de elementos y de contextos, desde relación México-Estados Unidos, Estrategia Nacional de Seguridad, pero también un asunto, César Gutiérrez Priego, de impartición de justicia, más allá que de procuración, de impartición de justicia, Ojo porque ahí. lo sé, César Ojo. Gutiérrez Priego, varios de estos líderes de grupos de la delincuencia, personajes sangrientos, fundadores de cárteles del narcotráfico, varios de los que fueron extraditados hoy a los Estados Unidos iban a ser liberados por el Poder Judicial, por jueces, César. No solo eso, mi querido Juan, la mayoría de ellos habían en su momento presentado amparos en contra de las órdenes de extradición y se les habían concedido. Hay que recordar que incluso hay un personaje que no está en esa lista y que ya había sido solicitado por el gobierno de los Estados Unidos a México, un líder del cártel del noreste, y que un juez le autorizó que pudiera tener libertad bajo la única medida de ir a firmar una vez cada 15 días con el presidente municipal. Ahí está. Y es que esa es la cloaca que se acaba de destapar. Ese es el verdadero escándalo nacional, que sí, es muy relevante que se haya extraditado así de golpe en una operación altamente secreta a 29 generadores de violencia. Claro que es de gran relevancia, pero también, hay que decirlo, es de gran relevancia cómo se destapa este escándalo en donde nos damos cuenta que muchos de estos criminales estaban siendo protegidos con amparos a través del Poder Judicial. Muchos de ellos estaban a punto de ser liberados por jueces en México. Hay que mencionarlo y hay que decirlo. Esto es un escándalo de la impartición de justicia, un escándalo que le atañe nada más y nada menos que al Poder Judicial de Norma Piña, a sus secuaces, a todos esos que salieron a marchar, que hicieron paro laboral, que le cerraron las puertas al pueblo de México porque no querían la elección judicial. Habrá que ver si mientras estaban en paro le estaban regalando también amparos a estos presuntos delincuentes. Habrá que ver si mientras estaban en paro estos jueces estaban también preparando la liberación en septiembre de estos presuntos delincuentes de alto nivel. Y no es coincidencia tampoco que se hubiera estado presentando o planteando liberar a estos delincuentes en septiembre. ¿Por qué querían liberarlos en septiembre del 2025? ¿Por qué no antes? Pues porque en septiembre, oficialmente, Norma Piña y su pandilla se van del Poder Judicial. Y para ese entonces también ya estaría integrándose por lo menos la primera parte del nuevo Poder Judicial formado por el pueblo de México. Esto es un escándalo nacional. Y hoy, mientras algunos opositores dicen que seguramente es moneda de cambio para negociar para que el Mayo se quede callado, pues hay otros opositores que miren, ya no les quedó de otra más que reconocer abiertamente el buen trabajo de Omar García Harfuch, por supuesto. Golpeteando a López Obrador, dice Gabriel Cuadri, por ejemplo, captura y extradición masiva de delincuentes. No que no. Trump nos funciona, dice Gabriel Cuadri. También Harfuch, formado en la Policía Federal que López destruyó, ahora deben extraditar a López. La misoginia de personajes como Gabriel Cuadri es tan grande que ni siquiera menciona en su texto a la presidenta de México, a su presidenta Claudia Sheinbaum. La captura y extradición masiva de los criminales no solamente atañe a Omar García Harfuch, es a la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum en conjunto sí con Omar García Harfuch y con todo el gabinete de seguridad. No es que Trump nos funcione, es que Claudia Sheinbaum nos funciona. Es que la 4T le está funcionando al pueblo de México y Gabriel Cuadri seguirá soñando con que falta López y ahora deben extraditar a López. Sí, porque no pierden la oportunidad de denostar y de despotricar en contra de López Obrador. Incluso personajes como Javier Lozano salieron a reconocer y aplaudirle también a Omar García Harfuch sin darle el mínimo reconocimiento a Claudia Sheinbaum y por supuesto atacando a López Obrador. Javier Lozano dice: no tengo más que palabras de reconocimiento para Omar García Harfuch por su capacidad, inteligencia, eficacia y lealtad.
Ha hecho lo impensable y de paso muestra la perversidad del narcogobierno de AMLO. ¿Me seguirán criticando por reconocer mi amistad y respeto hacia él?, pregunta Javier Lozano. Pues qué bueno que muestre su respeto. Está bien si son amigos, como dice Javier Lozano, él y Omar García Harfuch. Pero justamente lo que más llama la atención es que estos personajes de la derecha mexicana no soportan la idea de reconocer que Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta en este país, está dando resultados. ¿Y saben qué? Está dando resultados con la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación. Está dando resultados Claudia Sheinbaum con su estrategia de seguridad, con el gabinete que ella eligió y, por supuesto, en colaboración y con el respaldo de 36 millones de mexicanos. ¿Qué es un escándalo? Es un escándalo el Poder Judicial queriendo liberar a delincuentes, pero también es un escándalo que nadie le avisara a Anabel Hernández, que ella se entera de todo. Bueno, Anabel Hernández, imagínense ustedes. Anabel Hernández tiene conocimiento, supuestamente, hasta de carpetas de investigación que hay en contra de los hijos de AMLO. Eso sí, dijo la periodista que ni buscaras las carpetas de investigación, que ni nos molestáramos en preguntar, porque esto era algo ultra secreto. Era algo ultra secreto y que no íbamos a encontrar papeles ni documentos que hablaran de las investigaciones hacia los hijos de López Obrador. Bueno, pues la misma Anabel Hernández, que tiene información clasificada de investigaciones secretas, es la misma que no se dio cuenta, que no se enteró, a la que nadie le avisó que iban a extraditar a 29 criminales de México hacia Estados Unidos. Y encima, Anabel Hernández amenaza a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, dice que no descansará hasta que Claudia Sheinbaum esté en la cárcel. Es natural que nieguen la información que publico. No estoy esperando que sean los propios corresponsables de la crisis de seguridad pública que sufre nuestro país quienes sean los avales de mis investigaciones. Sus ataques contra mí, una ciudadana común y corriente, y su atención inmediata a la carta enviada por el narcotraficante El Mayo Zambada, responsable de destruir a nuestra nación, habla por sí mismo de parte de quién está usted, señora presidenta. Su enojo me demuestra que voy por la ruta correcta, como en su momento me lo demostró las amenazas de muerte de Genaro García Luna por haber señalado que él tenía vínculos con el cártel de Sinaloa. No me voy a detener. No voy a descansar hasta que haya justicia, como en el caso del exsecretario de Seguridad Pública Federal. Por suerte, mi credibilidad nunca ha dependido de aquellos que forman parte de este narcosistema. Ni García Luna, ni Fox, ni Andrés Manuel López Obrador, ni usted, ni gente de su especie. La metodología y contundencia de mis investigaciones periodísticas han sido reconocidas por diversos premios internacionales que ningún otro periodista mexicano ha recibido. Pero lo más importante, mis investigaciones periodísticas son seguidas y evaluadas por los cientos de miles que han leído mis libros sobre los casos criminales que he indagado. Sobre los ya millones de veces que las personas han escuchado los episodios de Narcosistema. Durante años, lo que he revelado ha sido confirmado por autoridades de México y de Estados Unidos, como en el caso de García Luna, y sí, también sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. A ver, Anabel Hernández. Bueno, es que yo no sé por dónde empezar en los dichos de Anabel Hernández. Dice, yo no me voy a detener. Claro que no se va a detener. A ver, Anabel Hernández se dedica a escribir libros
y a vender sus libros. Ese es el negocio, eso es de lo que vive Anabel Hernández. Entonces es comprensible que para vender libros tiene que hacer unas buenas historias. Anabel ya es prácticamente la Lili Téllez del periodismo. No presenta pruebas, pues bueno, ese es el modus operandi de esta señora. Pero bueno, dice, no me voy a detener. Y encima asegura que su credibilidad no depende de ningún expresidente. Por supuesto que no. Su credibilidad ya ni siquiera existe. La credibilidad de Anabel Hernández ha quedado por los suelos, porque no puede probar absolutamente nada. Sus libros son basados en dimes y diretes. Los libros y las investigaciones de Anabel Hernández parecen más libros de ciencia ficción, porque ni siquiera se atreve a decir de manera contundente cómo obtuvo esa información. Resulta que Anabel Hernández tiene acceso a todo tipo de información clasificada, pero nadie le avisó a la periodista de investigación, con fuentes en todas partes, nadie le avisó a Anabel Hernández que iban a extraditar en secreto a 29 criminales de México a Estados Unidos. Qué casualidad, ¿no? Porque es una operación muy importante como para que Anabel Hernández hubiera estado enterada y la hubiera anunciado de primera mano y hasta organizara ya una conferencia, entrevistas y un libro al respecto. A lo que se dedica Anabel Hernández es a hacer libros, a publicarlos y a venderlos. De eso vive. Ella misma lo confirmó en una de sus tantas conferencias. ¿Y qué es lo interesante de que Anabel Hernández viva de hacer libros, publicarlos y venderlos? Bueno, pues lo interesante de todo esto es que para vender sus libros, Anabel Hernández tiene que hacer historias que a la gente le interesen, que a la gente le generen morbo. Un claro ejemplo, pues, es utilizar al gobierno en turno para inventarle historias y así poder vender un montón de copias. Lo ha hecho en todos los sexenios, que sí, con Genaro García Luna no se equivocó, que sí, también reveló información de los 43, información que todos teníamos ya además, pero dice que su metodología y rigor periodístico han sido reconocidos a nivel internacional. ¿Cuál metodología y rigor periodístico? ¿La metodología del chisme? ¿El rigor del invento? Es a lo que se refiere Anabel Hernández. Dice, y además aprovecha en cada uno. Fíjense bien, les voy a decir algo que es bien interesante. Fíjense ustedes, en cada entrevista, en cada video que haga Anabel Hernández, siempre, que nieguen, sin importar de lo que esté hablando, siempre dice, todo esto lo van a encontrar en mis libros, en mis episodios, esto lo van a encontrar en el libro fulanito. ¿Por qué lo hace? Porque quiere que vayas y compres su libro. Anabel Hernández en todas las entrevistas que da, revelando casos excepcionales, casos secretos de investigaciones contra López Obrador o contra Claudia Sheinbaum, siempre aprovecha para hacer promoción a su libro, y es lo que está haciendo, y lo que haría cualquier autor, promocionar sus obras a como dé lugar y por el medio que sea necesario. ¿Qué va a decir Anabel Hernández? Después de que el gobierno de México extraditó a 29 capos a Estados Unidos, incluyendo a Caro Quintero. ¿Dónde quedaron sus fuentes que ni siquiera se enteró? Y peor aún, ¿qué va a decir la oposición ahora que la delegación mexicana encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente llegó a su encuentro con su homólogo, el secretario de Estado Marco Rubio, en Washington? Todo el gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum pues ya tuvo reuniones en Washington para calmar la situación, para revisar el tema de los aranceles, de la seguridad, y bueno, ahí aparecen todos, incluido el fiscal Alejandro Gertz Manero. Está Juan Ramón de la Fuente, Omar García Harfuch, Alejandro Gertz Manero, los secretarios de Defensa y Marina, después de arribar en esta reunión histórica que evidentemente va a traer resultados favorables para México, y bueno, prueba de ello sería pues el resultado del envío de capos masivos, de extradiciones masivas de México hacia Estados Unidos. Ese es el resultado de una estrategia de seguridad que está funcionando, y tan está funcionando la estrategia de seguridad que bueno, hay que decirlo, hasta los personajes de la oposición más impresentables lo están reconociendo. Las cosas para la oposición, para la derecha mexicana, pintan bastante mal. Miren, estas son las encuestas más recientes por parte del Universal, en donde se plantea la preferencia electoral del pueblo de México.
Morena tiene una preferencia electoral a la fecha del febrero del 2025 del 46%. Bueno, pues las cosas están tan mal para la oposición que Movimiento Ciudadano ya superó al PAN y al PRI. Es más, el PAN, que supuestamente es la segunda fuerza política más importante del país, ya quedó en el olvido. Fue superado por el PRI y vaya que el PRI no tiene mucho que presumir. Ya les ganó Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, que se está poniendo sus moños para manipular, según ellos, a Claudia Sheinbaum y la voluntad del pueblo de México, pues seguramente no tarda en quedar en último lugar. Movimiento Ciudadano desplaza al PAN y al PRI en la preferencia electoral. Nos queda claro que la estrategia de Claudio X González está por los suelos. Bueno, Marco Cortés fue pésimo para el PAN, pero Marco Cortés está haciendo un mejor trabajo en la dirigencia de Acción Nacional para llevarlos directito a su extinción. Estas son las imágenes de cómo llegó Caro Quintero a Nueva York en un avión de la Armada de México. Le dieron un gran madruguete de la 4T a Norma Piña y a su pandilla que estaban por liberarlo para facturar y además crear una gran crisis en Estados Unidos. Ahí está. Estos personajes muy seguramente terminarán acompañando a Genaro García Luna. Hoy esto es noticia nacional y es escándalo internacional. La colusión del Poder Judicial y la necesidad de ese mismo Poder Judicial de seguir protegiendo a los delincuentes. Mientras que Anabel Hernández dice que no descansará hasta exhibir los nexos de Claudia Sheinbaum con la delincuencia organizada, nos queda claro que la ficción ya la superó, que su credibilidad está por los suelos como cuando acusó a AMLO, pero antes había dicho y afirmado y casi firmado que no había encontrado absolutamente nada. Esa es la calidad de la derecha mexicana. Esa es la calidad de oposición y la calidad además de los representantes que se tiene en la oposición. Hoy están completamente derrumbados. Políticamente están derrotados. Y de no ser extraditados estos 29 criminales, al menos la mitad habrían sido liberados en septiembre por Norma Piña. Esto es un hecho histórico. Nunca se habían extraditado en paquete. Llegaron 29 criminales. ¿Quién faltó ahí? Pues Felipe Calderón, diría yo. Y encima vamos a tener que esperar a Anabel Hernández despotricando, porque ya anunció Carlos Alarraqui que Anabel Hernández va a revelar todo sobre los vínculos de López Obrador y Claudia Sheinbaum con el Mayo Zambada. ¿Sí? Que ya tienen la entrevista completa con Anabel Hernández revelando lo que nadie sabe, pero Anabel Hernández ni siquiera se enteró de esta extradición. Y hoy solamente nos queda claro que esa profeta no pudo predecir la extradición de los 29 capos. Que Anabel Hernández ha quedado en ridículo una vez más, mientras que la presidenta de México continúa dando resultados y los prianistas siguen y seguirán haciendo berrinche muy seguramente. Es más, personajes de la oposición afirman que López Obrador está escondido en Cuba. Lo hacen cada día que pueden. Que esté escondido en Cuba, dice, confirmen si tienen alguna información. De ser cierto, se confirmaría que toda la ayuda que les mandó en su gobierno fue para comprar protección del régimen cubano. Siguen con esas teorías que, pues sí, al final del día se parecen mucho a los libros de Anabel Hernández sin pruebas, sin ningún rigor periodístico, simplemente son suposiciones. Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum pues sigue trabajando para el bien del pueblo, no solamente consiguiendo acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, con la extradición de 29 capos que estaban a punto de ser liberados, la mayoría de ellos por Norma Piña, sino que además la presidenta Claudia Sheinbaum consiguió un acuerdo con los gasolineros. La gasolina, el precio de la gasolina va a topar en 24 pesos. Dijeron empresarios gasolineros de que ya pactaron para el precio. A las 11 tenemos esta reunión, un muy buen trabajo de Luz Helena González, de la Secretaría de Energía, que ha estado coordinando estos esfuerzos. El objetivo es que de manera voluntaria firmemos hoy un acuerdo a las 11 de la mañana
de que la gasolina es por 6 meses inicialmente y obviamente en 6 meses se revisa por si hay algún cambio y haya un proceso de evaluación, ¿no? El objetivo es que a partir de la firma la gasolina no cueste más de 24 pesos, la gasolina magna. Ese es el objetivo. Pues sí, eso anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que Alito Moreno estaba muy ofendido, diciendo que con ellos la gasolina costaba 18.50 y con Morena quedó en 27 pesos. Y todavía se atreven a decir que todo va bien, dice Alejandro Moreno, pero le faltó un dato bastante importante. El salario mínimo pasó de 87 pesos con el PRI de Enrique Peña Nieto a 278 pesos con Morena. La presidenta Claudia Sheinbaum además acaba de firmar ese acuerdo histórico en donde se fija el precio máximo de la gasolina y queda oficialmente en 24 pesos, ¿sí? Ya lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, compartió fotografía con los empresarios gasolineros y ya quedó firmado el acuerdo histórico para establecer de manera voluntaria el precio máximo de 24 pesos en la gasolina magna. Se va a proteger la economía de las familias mexicanas y lo único que no se va a proteger va a ser la reputación de los prianistas. Porque además resulta que se revelaron estos números en donde queda claro que Pemex está recuperando su capacidad de refinación. La cuarta transformación frenó el saqueo neoliberal, que redujo 53% la capacidad de refinación de petróleo. Ahora se están recuperando las refinerías. Se adquirió Deer Park y se construyó Dos Bocas, que permiten reducir la importación de combustibles y avanzar todavía más en la soberanía energética. Aquí están las fechas del 2014 al 2024, así es como hemos avanzado, y esto, evidentemente, a la oposición no le gusta ni siquiera un poco, y menos después de ver estas vergonzosas encuestas en donde ya hasta Movimiento Ciudadano está por encima de quienes se decían ser los partidos más importantes del país. Yo me pregunto, ¿con qué maroma va a salir ahora la derecha mexicana después de los acuerdos de la presidenta Claudia Sheinbaum para poner un límite al precio de la gasolina, después de la extradición también de estos criminales? ¿Qué van a decir ahora los opositores? ¿Van a decir que estas extradiciones van a desatar la violencia en todo el país? Le van a dar la razón a López Obrador entonces, cuando López Obrador dijo que la manera en que se habían llevado al Mayo había desatado la violencia en Sinaloa. ¿Qué estarán haciendo? Hoy, Norma Piña y su pandilla son la burla nacional y motivo de vergüenza también para los mexicanos. En un vuelo sin notificar a nadie desde Toluca, fue que sacaron a los fundadores de varios grupos criminales importantes para enviarlos a Estados Unidos. Esto con la finalidad exclusiva de que la gente de Norma Piña no los pudieran parar y frenar la extradición. Sí, se tuvo que hacer en secreto, se tuvo que hacer escondidas, en colaboración total con el gobierno de Estados Unidos, y vergüenza debería de darle a quienes siguen defendiendo ese poder judicial. Vergüenza debería de darles que hoy nos estemos enterando que se tuvo que hacer en secreto, porque de lo contrario, ese mismo poder judicial de Norma Piña les hubiera dado amparos para evitar su extradición. Vergüenza debería de darles a quienes salieron a las calles a marchar y a decir que el poder judicial no se toca y a decir que Norma Piña y todos eran intachables. Pues esto se realizó esta mañana y ya lo confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 29 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales, entre otros delitos, pues fueron esta mañana, la mañana del 27 de febrero, trasladados a los Estados Unidos de América. Lo informó de manera oficial la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dejando en ridículo a Norma Piña. A Norma Piña, que pues ahí anda haciendo todavía sus funciones, según ella, de presidenta de la Corte, cuando en estos momentos Norma Piña, su pandilla, la oposición, que le encanta investigar las fotos y los vínculos y a los abogados del narco, deberían estar investigando quiénes son los jueces que le estuvieron dando amparos durante todo este tiempo a los criminales. ¿A dónde fueron trasladados estos personajes?
Bueno, pues aquí tenemos toda la información. Político MX informa que fueron trasladados 29 capos de diferentes grupos criminales, fueron enviados a Estados Unidos y aquí tenemos todos los datos. Fíjense bien. En específico a Chicago se enviaron varios de ellos, 2 a Nueva York, a Chicago se fueron 2, a Nueva York 4 a hacerle compañía a García Luna, directo a Washington se fueron 7, en Texas están 10 y en Arizona 6. Algunos de los que enfrentan la justicia estadounidense, ya lo dijimos, son Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo, Antonio Oseguera, Miguel Ángel Treviño, Óscar Omar Treviño Morales, entre otros. Son trasladados a diferentes lugares en Estados Unidos, en donde, por la cantidad de delitos que enfrentan como mínimo, si los declararan culpables por uno solo de esos delitos, terminarían con una condena de cadena perpetua. Todos ellos enfrentarían cadena perpetua, por lo menos si consiguieran sentencia por uno de todos los delitos de los que son acusados. De ese tamaño son los delincuentes que estaba protegiendo el Poder Judicial. De ese tamaño son los delincuentes que el Poder Judicial salió a defender a las calles. De ese tamaño son los delincuentes a los que les entregaron amparos y les hubieran entregado amparos si se hubieran enterado que venía la extradición. Y peor aún, Estados Unidos estaría buscando pena de muerte para varios extraditados, entre ellos Caro Quintero. Se pone fea la situación, se pone cada vez más grave y hoy, aunque no les guste, los más preocupados deberían ser los prianistas. Ya se manifestó Felipe Calderón. Dice, aunque haya sido bajo la presión del gobierno de Trump, hay que reconocer la acción del gobierno de extraditar a todos estos criminales. Dice, solo falta que, como acostumbra la justicia americana, les reduzca las sentencias y les dé trato privilegiado, convirtiéndolos de victimarios en héroes. Ojalá que no ocurra como ha pasado recientemente. A ver, ¿Felipe Calderón está cuestionando el sistema de justicia estadounidense? Por supuesto que lo está haciendo. Pues si ese sistema de justicia de Estados Unidos es el mismo que encarceló a Genaro García Luna, su secretario de Seguridad. Por eso Felipe Calderón no pone un pie en Estados Unidos. Y ahora resulta que dice que solo falta que la justicia americana le reduzca las sentencias y les dé trato privilegiado. ¿No será que Felipe Calderón está asustado y tiene miedo de que cualquiera de estos personajes abra la boca y diga lo que verdaderamente ocurrió en su gobierno? ¿Por qué Felipe Calderón quiere desprestigiar la justicia americana tan aplaudida por todos los opositores? ¿No será que Felipe Calderón tiene miedo de que uno, ya no digamos los 29, de que uno de estos 29 criminales se convierta en testigo protegido y suelte la sopa de cómo operó Genaro García Luna, coludido con Felipe Calderón? Tanto dicen que el Mayo iba a hablar, iba a declarar y todo sobre la colusión de López Obrador y Claudia Sheinbaum con la delincuencia organizada. Pues todo parece indicar que ya sabemos quién realmente está preocupado porque estos criminales vayan finalmente a hablar para conseguir que le reduzcan la pena o cuando menos para conseguir evitar la pena de muerte, que es lo que estaría buscando el gobierno de Estados Unidos. Quiere reconocer al gobierno de México por lograr esta extradición histórica, dice Felipe Calderón. Pero la realidad es que Felipe Calderón está preocupadísimo de que salga él, que salga su nombre a relucir durante los juicios de 29 personas. Es decir, estamos hablando de 29 criminales y si todavía agregamos el juicio del Mayo serían 30 criminales. 30 criminales que podrían hablar y declarar. 30 oportunidades de que Felipe Calderón salga embarrado finalmente
Y en una de esas, hasta el gobierno de Estados Unidos empieza a buscar por cielo, mar y tierra a Felipe Calderón. Los panistas deberían estar preocupados. Dicen que son la resistencia a la dictadura, que quieren que tú y tu familia vivan en paz. Dicen los panistas, dicen y dicen. Pero hoy el PAN baja al 4º lugar en las preferencias políticas. Movimiento Ciudadano sube al 2º lugar. Felipe Calderón está asustadísimo por lo que puedan decir estos delincuentes que acaban de ser extraditados. Los voluntariamente manipulados están insultando estas encuestas, pero le creían a las de Massive Caller y compañía. Y encima Norma Piña y su poder judicial acaba de quedar exhibido de nueva cuenta. Sí, una vez más, quedó exhibida la podredumbre del poder judicial de Norma Piña, que pretendía liberar cuando menos, a 12 de estos criminales para septiembre. Déjame tus comentarios, te estoy leyendo. Dice por acá, Felipe, sigue, ahí van a salir embarrados muchos políticos, dice Mario Osorio, seguramente que sí. También Felipe Calderón debería haber estado en esa lista de delincuentes extraditados. Pues sí, pero para eso tendría que estar detenido primero. Dice, depende de los melones que suelten. Vamos viendo a ver qué pasa. Felipe Calderón está sintiendo pasos en la azotea. Ya siente que está cerca de su celda. De Genaro García Luna, dice Manuel Vilchis. Pues a mí se me hace que sí, A mí me parece que Felipe Calderón siente pasos en la azotea. Basta de amparos, extraditen ya a Felipe Calderón. Ahora sí, ya está dando muchos resultados la Guardia Nacional que creó nuestro presidente, porque los chayoteros querían seguridad, pero no querían a la Guardia Nacional en las calles y que estuvieran amarrados. Qué conveniente, ¿no? Qué conveniente que, fíjense, se acaba de aprobar la iniciativa para darle todavía más fortaleza a la Guardia Nacional, una iniciativa que López Obrador propuso desde su gobierno y la oposición votó en contra. La oposición frenó a la Guardia Nacional, que era lo que faltaba para empezar a dar todavía mayores resultados en materia de seguridad. Afortunadamente se consiguió mayoría calificada y hoy la Guardia Nacional, la estrategia de Claudia Sheinbaum y todo su gabinete están dando resultados que eran impensables para la oposición. Impensables para ellos, que jamás habían combatido a la delincuencia y que en realidad lo que hacían era coludirse y negociar con ellos. Dice, falta Felipe Calderón todavía. ¿En qué se parece Calderón a Eugenio Derbez? Los dos dicen, tengo miedo. Mis respetos al que hizo esta movida, porque vaya que lo hicieron bastante bien. Una operación, les digo, completamente secreta, tan secreta que ni siquiera Anabel Hernández se enteró. Y además una operación que destapa la cloaca de la podredumbre de un poder judicial que estaba a punto de liberar a 12 de los 29 extraditados a Estados Unidos. Destapa la cloaca de un poder judicial que les daba amparos y le daba largas a la justicia para que ellos pudieran estar en la mayor comodidad posible y con la certeza de que seguramente pronto podrían quedar liberados. Noticiosos. Denle like al video, suscríbanse y compartan para que todo México se entere de la podredumbre del Poder Judicial y el fracaso de la periodista infiltrada que todo lo sabe, Anabel Hernández, que no se enteró de este hecho histórico que logró el gobierno.